Primera de Pedro, capítulo número 1. Desde la caída del hombre en el jardín del Edén se perdió un estado de completa paz, de completa tranquilidad en la humanidad. Por esa razón, permíteme decirte que solo es cuestión de tiempo para que los retos, las dificultades lleguen a tu vida, se presenten en tu vida. Es en esos momentos donde necesitamos de dónde agarrarnos fuertemente, necesitamos algo que nos proporcione esperanza. Y si no encontramos algo que dé esperanza, es muy fácil caer en la desesperación. Por cierto, el diccionario define la palabra desesperación de la siguiente manera. Es la realidad que marca a un ser humano cuando por distintos motivos a cualquier edad le falta esperanza. Este estado se manifiesta de múltiples maneras, pero siempre se caracteriza por influenciar negativamente el ánimo y el estado general de la persona que la padece. Cuando leo esta definición me pregunto, ¿cómo puede vivir una persona de esta manera? Con desesperanza. Alguien que no tiene esperanza se irá hundiendo cada vez más y más y más y más en un pozo profundo y va a ser casi imposible salir de ahí. La vida, hermano, la vida es muy compleja y la realidad es que las dificultades llegan en cualquier momento y la hacen todavía más complicada. Y sin esperanza, sin algo de donde agarrarnos fuertemente para salir, va a ser imposible. Por otro lado, el diccionario define la palabra esperanza de la siguiente manera. Es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible, ya sea a partir de un sustento lógico o en base a la fe. Quien tiene esperanza considera que puede conseguir algo o alcanzar un determinado logro. Esta definición es más alentadora que la de la desesperanza, pero no sé tú, yo todavía la encuentro incompleta, la encuentro incierta. Habla de una posibilidad, pero aún no promete una certeza. No sé tú, pero yo necesito algo más firme, algo más sólido, algo más estable para enfrentar las crisis de la vida. La palabra esperanza para el hombre tiene un grado de incertidumbre, pero en teología habla de una certeza. Cuando la esperanza está basada en Dios y en sus promesas, entonces se convierte en algo que sucederá, en una certeza. Por ejemplo, el diccionario bíblico define la palabra esperanza de la siguiente manera, y tú vas a ver la diferencia. La esperanza en el sentido bíblico es posible cuando se cree en el Dios viviente, que actúa e interviene en la vida de la persona y en quien podemos confiar que llevará a cabo lo que Él ha prometido. Como puedes ver, hablar de esperanza para el Hijo de Dios es muy diferente que para el incrédulo. Porque nuestra esperanza habla de una certeza, habla de una seguridad. Es solo cuestión de tiempo para que eso que Dios prometió se cumpla. El salmista nos ilustra cómo se vive esta esperanza en medio de la adversidad. Déjame leerte el Salmo 130 a partir del versículo 1. Mira lo que dice el salmista. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Aquí tenemos a alguien que está desesperado, que necesita ayuda. Y la pregunta es, ¿qué hará? ¿Qué hará? Mira el versículo 6 lo que nos dice. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Su esperanza está en Dios.
Él está seguro que Dios le ha escuchado. Y de hecho, Él dice que así como el centinela está seguro que va a salir la mañana y que solo es cuestión de tiempo, de la misma manera Él está seguro que Dios actuará. La esperanza del salmista está en Dios, quien está en control de todo, quien es soberano sobre todas las circunstancias y que a su tiempo Él va a actuar. Como podemos ver, quien no tiene una relación con Dios por medio de Cristo Jesús, no podrá vivir con una esperanza verdadera. Por otro lado, quien tiene una relación con Dios ha sido librado del reino de la desesperanza. No hay cosa más alentadora en medio de la adversidad que saber que tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Este tipo de palabras, queridos hermanos, son precisamente las que necesitaban escuchar los hermanos a los cuales Pedro les escribe esta carta. En la época que se escribió Primera de Pedro, los ciudadanos romanos estaban devastados porque su ciudad había sido quemada horriblemente. Sus casas, sus artículos religiosos, sus construcciones, sus reliquias, sus ídolos, todo esto fue destruido por el incendio. Muchos incluso perdieron familiares en el incendio, lo cual fue muy desalentador. Ellos se encontraban tristes y sin esperanza, amargados, porque sus dioses no fueron capaces de librarlos de ese incendio. Para quitarse la culpa, su emperador Nerón culpó a los cristianos. Como resultado, comenzó una intensa persecución contra los creyentes de aquella región. Por esa razón, Pedro les llama en el versículo 1 expatriados de la dispersión. También en el capítulo 2, versículo 11, les llama extranjeros y peregrinos. La situación que están viviendo es muy compleja, porque la furia de los romanos está sobre ellos. Por eso Pedro dice que están pasando por aflicción en diversas pruebas en el versículo número 6. ¿Cómo animar a estos hermanos que están en gran tribulación, en gran necesidad, en gran dolor? De hecho, ¿podríamos proveer esperanza en una situación como esta? ¿Qué harías tú si llega un hermano con una terrible situación? ¿Tienes algo para proveerle esperanza? La respuesta es un enfático sí. Claro que sí, podemos proveer esperanza en medio de cualquier dificultad. Pero esta esperanza solo puede venir de nuestro Señor Jesucristo. Esta esperanza no puede venir de una persona, de un lugar, de un recurso. Solo puede venir de Cristo Jesús. Por esa razón Pedro les escribe estas palabras. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Como puedes ver, se puede estar firme en medio de la dificultad si nuestra esperanza está en la persona correcta, y esa persona es el Señor Jesucristo. Por esa razón, me gustaría compartir contigo en esta tarde 3 elementos que te ayudarán a permanecer firme en la adversidad. 3 elementos que te ayudarán a permanecer firme en la adversidad. Recuerda que tienes una esperanza viva. Recuerda que tienes una herencia segura. Y recuerda que tienes una protección garantizada de parte de Dios. Esto fue lo que Pedro les dijo a estos hermanos que estaban pasando por dificultad y que estaban enfrentando la muerte.
Comencemos viendo que como hijo de Dios tienes una esperanza viva en Cristo Jesús. Este es un elemento que te va a ayudar a mantenerte firme en medio de la adversidad que se pueda presentar en tu vida. Y este será nuestro primer punto. Tienes una esperanza viva. Mira lo que dice el versículo número 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Alguien llega a ti con un problema grande, enorme, y tú no vas directamente al problema. Eso es lo que está haciendo Pedro aquí. Hermanos, después de su breve saludo, Pedro comienza alentando a estos hermanos por medio de una alabanza a Dios. ¿Te fijas? No va directamente a su necesidad, sino que comienza enfocándolos en darle gloria a Dios. Él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Les enseña que Dios debe de ser reverenciado, debe de ser adorado. Esto nos muestra que para disfrutar de una esperanza verdadera, no debemos olvidar quién es la fuente de esa esperanza. No debemos de cometer el error de ir a abrazar la esperanza sin darle gloria al autor de ella. Debemos de alabar a aquel que nos ha mostrado misericordia. Como dice David, no debemos de olvidar quién es la fuente de nuestra esperanza, quién es la fuente de nuestra bendición. Que nada ni nadie nos desenfoque de ir primero a Dios. Dice David en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él y solo Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No olvides. Lejos esté de nosotros olvidar o dejar en segundo lugar el alabar a Dios, porque Él es la fuente de nuestra esperanza. Pedro, antes de recordarles sus bendiciones, les recuerda que hay que alabar a Dios, el Dios de las bendiciones. ¿Y cómo no van a darle gloria a Dios? ¿Cómo no van a estar agradecidos con Él? Mira lo que el Señor había hecho por ellos. Continuemos leyendo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Subraya esa palabra, renacer para una esperanza viva. Por su misericordia los hizo renacer. Es decir, los hizo volver a nacer. Ahora son nuevos en Cristo Jesús. No son las mismas personas. En su estado normal no habría forma que pudieran sobreponerse a esa sangrienta persecución de parte de los romanos. Pero como Dios los ha hecho nacer de nuevo, ahora pueden ver cosas que antes no podían percibir. Tienen recursos en Cristo que antes no tenían. Pueden tener una esperanza en Dios y estar seguros de que por ningún motivo, por ninguna razón, Dios los va a abandonar. Dios los va a dejar ahí en medio de su necesidad. El Señor nos hizo renacer por pura misericordia, como dice Pedro. No lo merecíamos. Éramos rebeldes, éramos hostiles contra Él. Pero Él tuvo misericordia de nosotros. Vino a nuestra vida, nos cambió, nos dio esperanza por su misericordia. Es lo que dice Pedro. Nosotros leemos en Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5 lo siguiente. Pero el Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Él fue quien nos sacó del dominio de las tinieblas, del reino de la desesperanza. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Él lo hizo. Nosotros no podíamos hacer nada porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es una gran razón para tener una gran esperanza. Dios te dio vida con un propósito. Y su propósito no es dejarte en medio de la adversidad. Pero hubiera sido suficiente que nos haya sacado del reino de las tinieblas, del reino de la desesperanza. Pero hay más beneficios para el Hijo de Dios. ¿Para qué nos hizo renacer? Continuemos leyendo. Miren lo que dice este versículo 3. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Él nos dio vida y con esa nueva vida una esperanza, pero no es cualquier tipo de esperanza. La Biblia dice que es una esperanza viva. Esta esperanza es viva porque no depende del hombre. El hombre es finito, es limitado, es imperfecto. Tampoco viene del mundo incrédulo esta esperanza, porque el mundo solo puede ofrecer una esperanza limitada, temporal y vana. Pero qué diferente es la esperanza de los que han sido justificados por Cristo Jesús. Dice Proverbios 10:28 lo siguiente: la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Perecerá. Esta es una esperanza viva que no perecerá. No está condicionada, no está limitada, es eterna. Esta es una esperanza tan grande que Pedro se atreve a animar a estos hermanos perseguidos con las siguientes palabras. Déjame leerte 2 de Pedro capítulo 3 versículo 13. Pero nosotros, dice Pedro, es decir, esto es solo para los que han nacido de nuevo, pero nosotros esperamos, tenemos esperanza según sus promesas. El creador del cielo y de la tierra lo ha prometido, dice Pedro. Él no miente, Él no lo ha prometido. Y miren lo que ha prometido: cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ellos estaban sufriendo una terrible y sangrienta persecución injusta, pero Dios les prometió que los va a llevar al reino donde mora la justicia plena. El sufrimiento en este mundo corrupto y caído, les dice Pedro, que algún día va a terminar y vivirán en un lugar de justicia, de paz. Eso provee esperanza. Pero ¿cómo sé que esto es verdad? ¿Cómo sé que Dios providencialmente me está llevando a un lugar glorioso? Pedro anticipó esta pregunta, este tipo de dudas, por esa razón la incluye en su respuesta. Mira el versículo 3 lo que nos dice: nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Jesucristo nos asegura que tenemos una esperanza viva que no perece. El Señor Jesús venció la muerte y está sentado a la diestra del Padre. Nadie puede negar la resurrección del Señor Jesucristo. De hecho, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 4 y 5 dice que el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, se le apareció no a uno, no a dos, no a tres, no a cuatro, no a 100, no a 200, no a 300, se le apareció a 500 personas. Nadie puede negar la resurrección de Jesucristo. Pedro asegura a los hermanos que les espera un glorioso lugar, el cual ni la muerte podrá estropear. El Señor sabe de su tribulación y les ha preparado un glorioso lugar a su lado, donde podrán contemplarlo, alabarlo, agradecerle por toda la eternidad
esta esperanza viva. Dice el Señor Jesucristo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Nada ni nadie, mi querido hermano, puede ofrecer esta esperanza en medio del enemigo más terrible que es la muerte. Solo nuestro Señor Jesucristo. Así como Jesús no muere, la esperanza del creyente no muere porque está respaldada por la resurrección de Jesucristo. Es verdad que los hermanos estaban pasando por una terrible persecución, pero ahí es donde esta esperanza viva toma más valor. El príncipe de los pastores, Charles Spurgeon, solía decir lo siguiente: la esperanza es como una estrella, no se ve a la luz del sol o en la prosperidad, solo se puede descubrir en la noche de la adversidad. David lo puso con estas palabras en uno de sus cantos. Salmo 62:5 dice lo siguiente: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Nada ni nadie puede garantizar este tipo de esperanza, solo aquel que venció la muerte. Si como los hermanos de esta carta estás pasando por dificultad en tu vida, recuerda que tienes a la mano una esperanza viva. Llegará el día cuando ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, reinará la justicia por toda una eternidad. Y como el Señor te ha hecho renacer, podrás gozar de este lugar a un lado de tu Salvador por toda la eternidad. Pero mientras llega ese momento, recuerda que Él te ha provisto de una esperanza viva para que te aferres a ella y puedas seguir adelante en medio de tu dificultad. No estás solo, el Señor está contigo. Por eso David escribió en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él es el buen pastor. Bueno, pues ya vimos que como hijo de Dios tienes una esperanza viva que te ayudará a mantenerte firme en medio de la adversidad. Pero gracias a que Dios te ha hecho renacer, te ha prometido también una herencia segura. Este es otro elemento que te ayudará a mantenerte firme en medio de la adversidad. Y este será nuestro segundo punto. Tienes una herencia segura. Mira el versículo 4, lo que Pedro le recuerda a estos hermanos en tribulación. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Para vosotros. Ahora Pedro les da otra razón para mantenerse firme en medio de la adversidad. El creyente puede tener la seguridad que le espera una gran herencia en los cielos. Pedro está usando una palabra que tiene un significado histórico muy importante para los creyentes de aquella época. La palabra herencia, porque esta palabra se repite una y otra vez en el Antiguo Testamento para hacer referencia a la herencia de Canaán, la tierra prometida. Esta tierra de Canaán, la Biblia la describe como una tierra gloriosa, abundante. Deuteronomio 15:4 dice lo siguiente, hablando de esta tierra que Dios les prometió: para que así no haya en medio de ti mendigo. No iba a haber mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia. Era una tierra de abundancia. En la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Era una tierra de abundancia, sin mendigos.
La Biblia dice que un racimo de uvas era cargado por 2 personas. Así de próspera era esa tierra. Ellos saben que Dios fue fiel a su promesa y en el tiempo adecuado, el tiempo debido, Dios les dio esa tierra. Pero si te fijas, la herencia que nosotros tenemos es tan majestuosa que Pedro los anima hablándoles de ella y no puede describirla con una sola palabra. Utiliza él 3 atributos para describir esta herencia. Dice que es una herencia incorruptible. Se refiere a que no se degenera, no muere, no se destruye. Y esto es importante porque la herencia terrenal es temporal. Esta palabra era usada para indicar que una fortaleza era indestructible por un ejército invasor. Pedro les dice a estos hermanos que tienen una herencia que ni los romanos pueden destruir. También dice que es una herencia incontaminada. Se refiere a que permanece pura, permanece limpia, a diferencia de las herencias terrenales que son contaminadas por el pecado. Muchas veces la tierra prometida fue contaminada y corrompida por la adoración a dioses falsos. Esto le ocasionó mucho dolor y al final su destrucción. Pero Pedro les dice a estos hermanos que tienen una herencia que no podrá ser manchada por el pecado. Pero también Pedro da el tercer atributo de esta herencia. Es una herencia inmarcesible. Esto se refiere a que no se marchita, no envejece. A diferencia de las herencias terrenales que como las flores se marchitan, mueren y luego desaparecen. La tierra prometida, leemos en la Biblia que floreció, pero terminó marchitándose y quedó en ruinas. Pero Pedro les dice a los hermanos que tienen una herencia que no se marchita, que permanece firme para siempre. Este tipo de herencia segura es la que les espera a ellos, porque Dios los ha hecho renacer a una esperanza viva. Pedro quiere que estos hermanos no se enfoquen en las tribulaciones de este mundo, las cuales son momentáneas, las cuales son pasajeras, tienen un límite de tiempo. Por el contrario, Pedro quiere que piensen en la esperanza que tienen de esta herencia gloriosa junto a su Salvador, Cristo Jesús. Dice Juan 17:24 lo siguiente: palabras de nuestro Señor Jesucristo. Miren el ruego que le hace a su Padre. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Por esa razón, Pedro busca darles esperanza, recordándoles que deben de enfocarse en esta herencia gloriosa que les espera, que todo en esta vida es temporal. A través de esas pruebas, el Señor está refinando su fe para que estén listos el día que les otorgue esta gloriosa herencia, la cual es segura. La herencia del creyente es gloriosa porque la herencia del creyente es el mismo Señor Jesucristo. ¿Sabes, hermano? Yo sé que hablamos de las calles de oro y tantas cosas, pero el cielo es el cielo es un lugar glorioso porque estaremos con nuestro Salvador Cristo Jesús. De otra forma sería otro bonito lugar nada más. En la tierra nueva habrá una gran paz porque el príncipe de paz reinará en ella. De otra forma sería un lugar más. En otras palabras, nuestra herencia más gloriosa es el Señor Jesucristo. Él es nuestra máxima posesión. Es lo más valioso que nosotros poseemos como cristianos. Y los salmos nos recuerdan esto. Salmo 16:5 dice:
Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte. Salmo 73, 25. ¿A quién tengo en los cielos sino solo a ti? Y fuera de ti nada, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Lamentaciones 3:24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré, o en Él está mi esperanza. La herencia principal, querido hermano, que tú posees es el mismo Señor Jesucristo. Eso te debe de proveer una esperanza porque es la garantía de que Dios te dará esta herencia. Pero aún hay un poquito más, dice aquí Pedro. Mira lo que dice el versículo 4. Para una herencia, y al final dice, reservada en los cielos para vosotros. ¿Por qué nadie está sentado en esos dos asientos de la parte de atrás que dice reservado? ¿Por qué nadie se sienta en esos lugares que dice reservado? Porque están reservados, están apartados. Pedro les está diciendo a estos hermanos que esa herencia está apartada, está vigilada, nada ni nadie la puede tomar porque la está esperando para ellos. Está reservada solo para aquellos que han nacido de nuevo a una esperanza viva. Está reservada, querido hermano, si tú has nacido de nuevo, para ti, tal como esas sillas dicen reservado, así está tu herencia en los cielos, reservada, apartada, protegida para ti. Si como los hermanos de esta carta estás pasando por dificultades en tu vida, recuerda que tienes una herencia en el cielo. Todo ese dolor, toda esa angustia, toda esa incertidumbre, esas lágrimas, algún día, mi amado hermano, pasarán y ni siquiera las recordarás. Y como el Señor te ha hecho renacer, podrás gozar de esta herencia a un lado de tu Salvador. Pero mientras ese día llega, recuerda que Él te ha provisto de una esperanza viva para que te aferres a ella y puedas seguir adelante en las dificultades de esta vida. Él promete estar contigo. Bueno, pues ya vimos que como hijos de Dios tenemos una esperanza viva y tenemos una herencia que nos ayuda a mantenernos firmes en medio de la adversidad. Pero gracias a que Dios te ha hecho renacer, también te garantiza una protección. Este es otro elemento que te va a ayudar a mantenerte firme en medio de la adversidad y será nuestro tercer punto, una protección garantizada. Mira lo que dice el versículo número 5, que sois guardados. Esta es una palabra importante, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por último, Pedro les recuerda a estos hermanos que están pasando por esa sangrienta persecución que ellos están seguros. Pedro está seleccionando muy bien las palabras que les está diciendo, porque ahora usa otra palabra importante y es la palabra guardados. Este es un término militar que era usado por el ejército cuando mantenían algo bajo vigilancia, especialmente cuando se quería proteger la ciudad de invasores enemigos. Se vigilaba constantemente, no se descuidaba. Pedro anima a estos hermanos diciéndoles que Dios mismo los tiene bajo vigilancia, por eso ellos están seguros. Les recuerda una gloriosa combinación que les va a ayudar a permanecer firmes hasta el final. Y esta combinación es, número 1, el Dios Todopoderoso se encarga de guardarlos. Y el segundo elemento es por medio de la fe.
de la fe. Así actúa el Señor. Entonces ellos recibirán lo que les ha prometido. Esta palabra está llena de esperanza, guardados, porque otros escritores bíblicos como Judas la usan en su doxología. Permíteme leerte Judas capítulo 1 versículo 24 y mira cómo él también usa esta palabra guardados. Dice Judas 1:24, y aquel que es poderoso para guardarlos. Es la misma palabra que Pedro está usando. Aquel que es poderoso, y el mismo atributo que Pedro usa, la omnipotencia de Dios, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén, amén. Estamos seguros en Cristo Jesús. Estos hermanos en tribulación podían estar seguros de que llegarían a su glorificación porque el Señor se los aseguraba, el Señor los guardaba, el Señor los protegía. Él es el único que puede lograr que podamos llegar a casa en gloria para estar con nuestro Salvador por una eternidad. Nada ni nadie lo podría impedir, como dice Pablo en su epístola a los Romanos, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la respuesta es nadie. Nadie, absolutamente nadie, y eso incluye la muerte. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada? Y la respuesta es nadie, absolutamente nadie. Nadie que ha renacido a una esperanza viva se perderá. Porque como dice Pedro, es guardado por el poder de Dios. Estos hermanos podían enfrentar esta persecución romana con esperanza, porque Dios mismo les garantizaba que ninguno de ellos se perdería y todos llegarían a su lugar celestial para recibir esa gloriosa herencia a un lado de su Salvador. Es alentador saber que el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipresente no solo protege la herencia del creyente, Él mismo protege al creyente y le asegura que recibirá la herencia prometida. Es un gran alivio saber que no depende de nosotros ni de nuestras obras, sino del Todopoderoso. Por esa razón, a Él sea la honra, a Él sea la gloria, y como dice Judas, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Termino con esto. Es interesante la siguiente parte de este texto. Llevamos casi 45 minutos hablando de un par de versículos, pero Pedro finalmente llega a la situación por la que están pasando los hermanos, una aflicción en diversas pruebas. Mira lo que dice el versículo número 6, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Qué? ¿Os alegráis, Pedro? ¿Qué no sabes por lo que están pasando? Pedro les ha dado razones suficientes para alegrarse. Y si Pedro dice que se pueden alegrar en medio de la dificultad. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero ¿recuerdas lo que Pedro hizo antes de llegar a esta sección de las pruebas? Déjame recordártelo. Primero Pedro alabó a Dios y dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Después Pedro les recordó lo que hizo el Señor Jesucristo. Los hizo renacer a una esperanza viva. Y luego Pedro les indicó lo que tienen en Cristo Jesús, una herencia y una salvación segura. Es entonces
que ya podemos hablar de las pruebas. ¿Por qué? Porque estos hermanos a estas alturas ya debieron de quitar su mirada de su situación para ponerla en su Salvador. Ahora sí pueden hablar de la tribulación. ¿Qué puedes hacer para tener una esperanza viva en medio de diversas pruebas como estos hermanos? Como lo vimos, todo comienza y termina con nuestro Señor Jesucristo, poniendo la mirada en Él. No dejes que la situación te controle, sino tu fe en el Señor Jesucristo. No pongas tu mirada en la situación, sino en las promesas que Dios tiene para ti. Él es el único que puede trasladarte del reino de la desesperanza al de la esperanza verdadera. Dice Efesios 2:12 lo siguiente: acuérdate que en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esos éramos nosotros antes de venir a Cristo Jesús. Una vida sin Cristo es una vida sin esperanza. Pero dice el versículo 13 lo siguiente: pero ahora, y gracias a Dios por ese pero ahora que indica un cambio radical en nuestra vida. En Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esta es una vida que ha renacido a una esperanza viva. En medio de tu necesidad, como lo indica el apóstol Pedro, ve a Cristo Jesús. En Él hay una esperanza viva. En los últimos meses, nuestra amada iglesia ha estado pasando por situaciones complejas. Amadas hermanas han tenido que partir. Pero qué hermoso es recordar que ellas partieron en Cristo Jesús y que a ellas les esperaba una herencia a un lado de su Salvador. La muerte no es el final para el creyente, es el inicio, y eso provee esperanza. Gloria a Dios por estas vidas que fueron rendidas a su Salvador Cristo Jesús. Y sí, claro que lloramos, claro que nos duele, claro que nos pesa, pero no lloramos como aquellos que no tienen esperanza, porque sabemos que para el cristiano la muerte no es un adiós, sino un hasta luego. Y es solo cuestión de tiempo que estaremos juntos viendo a esos seres amados alabando a nuestro Salvador. En medio de la dificultad, pon tu mirada en Cristo. Solo en Él hay esperanza hasta en medio de la muerte. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, gracias por esta porción de las Sagradas Escrituras. Muchas veces cometemos el error, Señor, de ir directamente a los problemas sin acordarnos, sin traer a memoria quién es el autor de la esperanza, en quien realmente hay una esperanza verdadera, real, genuina para esta vida y para una eternidad. Damos gracias a Dios, Señor, por la memoria de estos seres amados que han partido en las últimas semanas, en estos meses, incluyendo a nuestra hermana Vivian, que estaremos recordando este próximo sábado. Gracias por esas vidas que se rindieron a usted y que partieron de este mundo llenas de esperanza. Gracias por nuestro Señor Jesucristo y por esa obra majestuosa, perfecta que Él hizo en la cruz del Calvario. Gracias por esta iglesia, Señor, que le escribe Pedro, que se mantuvieron, Señor, en medio de esa persecución. Por eso a usted sea la honra, a usted sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.